a un nuevo video recorrido de su canal favorito de Base Cúbica Inmobiliaria. Mi nombre es Fabiola Que y en esta ocasión nos encontramos en la zona de Cholul, en una privada muy atractiva porque solamente tiene 26 lotes. Aquí se vendieron lotes residenciales y actualmente hay varias casas en construcción. Es una privada que está ubicada al norte de la ciudad de Mérida, muy cerca de lo que es Plaza La Isla Mérida, a unos 6-7 minutos del periférico de la ciudad de Mérida. Realmente tiene una muy buena ubicación con accesos bastante buenos, y esta casa que vamos a ver es una casa que cuenta con 3 habitaciones, 355 metros cuadrados de construcción y 447 metros cuadrados de terreno. Vamos a conocer un poquito más. Vamos a hablar un poquito más de las dimensiones de la casa. Como les había comentado, tenemos un terreno de 447 metros cuadrados con un frente de 12 metros y un fondo de 37 metros. Y por aquí vamos a observar primeramente que tenemos un buen espacio de garage techado hasta para 3 vehículos bajo techo y fácilmente 3 más en la parte de atrás que van a quedar sin techo. Pero bueno, es un espacio bastante bueno. Tenemos aquí el recubrimiento del piso en un tipo de que simula como un adocreto, y vamos a encontrar que tenemos también varios detalles, tanto en esta fachada como en el interior de la casa, de este tipo de piedra que se llama conchuela y que le da muy bonita vista a la casa y que combina muy bien con todos los detalles que vamos a estar observando. También vamos a estar encontrando en la casa diversos espacios como de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un espacio que está destinado, pues te puede funcionar realmente como bodega, pero su función principal es aquí colocar todo el tema de la basura. Si tú tienes tu bote de basura, para que no se vea feo en la fachada de tu casa, pues aquí lo mantienes oculto. Y por este lado, pues ya tenemos lo que es una bodega en sí. Tenemos un buen espacio de bodega, donde así techada y todo, donde ya tú puedes almacenar aquí algunas de tus herramientas, cosas de Navidad, lo que tú quieras en esta parte de bodega exterior. También vamos a encontrar que tenemos una parte del pasillo de servicio, donde vamos a tener también un poquito de vegetación que tiene también sistema de riego para su mantenimiento, y tienes un buen espacio para que aquí entren todas las personas que te ayuden en el servicio, jardinería, limpieza de alberca, etcétera. Y por aquí vamos a tener ya lo que es el acceso principal. Este acceso me gusta mucho, la verdad, porque está como que bastante discreto. Estas columnas nos ayudan a mantenerlo pues como que oculto de alguna manera, pero también tienes este espacio donde vas a tener iluminación. Vamos a observar que mantenemos el mismo tipo de piso que ya vimos en la cochera, y por aquí, mira, nada más tenemos otro espacio de bodega un poquito más amplio que el anterior, que también puedes almacenar pues todo lo que tengas en casa. Antes de ingresar al interior de la casa, vamos a tener esta parte a manera de un vestíbulo exterior, donde vamos a encontrar este arbolito que sin duda va a florecer maravillosamente en este espacio. Bienvenidos a su nuevo hogar. Vamos a conocer el interior de la casa. Aquí nos va a recibir esta parte que vamos a tener a doble altura, que viene siendo un espacio de sala y comedor corridos. Otro detalle que vamos a encontrar también en el interior, como te mencionaba al hablar de los detalles de la fachada, también vamos a tener por aquí este recubrimiento de piedra conchuela que va a vestir muy bien esta parte.
También en la casa vamos a estar observando que vamos a mantener el mismo formato de pisos en un mármol travertino fiorito. Aquí en el área de sala y comedor corridos vamos a tener unas dimensiones aproximadas de 9 metros de largo por 3,50 de ancho en esta parte que es la mayor. También vamos a observar detalles de zoclos de aluminio en un color negro en esta parte de los pisos que hacen muy buen contraste precisamente con el piso y con el color de las paredes. Y otro detalle súper importante es el tipo de cancelería que vamos a encontrar en toda la casa. Es una cancelería de la línea Eurovent en una serie 150. Una cancelería realmente pesada, de una excelentísima calidad, donde no vas a tener ningún problema que el cancel se esté moviendo o algo por el estilo. Es una cancelería bastante pesada y que también nos ayuda con el tema de evitar que entre sonido o algo, más bien que aísla muy bien lo que es la parte del sonido. Aquí en la parte exterior vamos a observar que tenemos la terraza completamente techada, donde vamos a tener la continuidad del mismo piso de mármol travertino que ya vimos en el interior, y vamos a tener unas dimensiones aproximadas de 8,50 por 3,50 metros. Esta parte de la terraza está muy padre porque tienes el acceso desde el área de sala y comedor que ya conocimos, y también un acceso o entrada desde la parte de la cocina que ahorita vamos a conocer. Y ahora ya nos encontramos en el área de jardín y de alberca. Aquí vamos a observar que tenemos una alberca de unas dimensiones aproximadas de 4 por 3 metros con acabado tipo chucum, que la verdad es que viste muy bien todo el espacio, pero lo principal es el tipo de jardín que aquí le pusieron. Le pusieron un diseño que combina tanto el césped como esta parte de las piedritas. Algo sumamente importante también es que ya está incluido el sistema de riego automático y vamos a tener la iluminación en estas arbotantes que de noche de verdad se ve muy bonito. Otro detalle más en acabados que vamos a estar encontrando en las fachadas de la casa y en esta parte es este acabado tipo cemento pulido que contrasta muy bien con los otros acabados que ya vimos con la piedra conchuela y también con el piso. Es un contraste de colores bastante agradable que combina muy bien con el diseño de la casa. Y por aquí, accediendo desde la parte de la terraza, vamos a tener este espacio que está preparado como para que tú puedas adaptar aquí un tipo, o hacer este espacio un tipo bar. Aquí tienes salidas de agua como para colocar alguna barrita, tienes también las salidas de electricidad como para poder colocar alguna televisión si lo quieres adaptar, por ejemplo, como una sala de TV o algo, una oficina. Realmente es un espacio bastante versátil, donde también vas a tener salida para colocar el aire acondicionado y tienes a este acceso que nos regala también una bonita vista hacia el área de jardín y de alberca. A conocer un poco del área de la cocina. Como te había comentado, tenemos un acceso desde la parte de la terraza y también un acceso que conecta con el resto de la casa que ahorita vamos a ver. Pero bueno, la cocina, quiero comentarte que tiene unas cubiertas en un cuarzo en esta tonalidad gris, que tiene como unos brillitos. La verdad es un cuarzo bastante bonito y vamos a combinar o contrastar más bien con el tipo de gavetas que hay en esta parte, ¿no? No son las gavetas comunes que conocemos de carpintería o de algún tipo de madera. Estas gavetas están hechas
de aluminio y tienen una combinación también con vidrio en esta parte de las puertas, lo que también pues nos va a ayudar bastante para temas de la humedad, puesto que aquí pues no vas a sufrir ese problema y vas a tener un buen diseño de cocina, una bonita cocina, un buen espacio de almacenamiento. La cocina también ya tiene lo que es la parrilla con 5 quemadores, tienes tu campana, tienes la isla central donde vas a tener la tarja doble. Aquí realmente esta isla también te puede servir como desayunador, y también para la preparación de alimentos. Y por este espacio vamos a encontrar, por este lado vamos a encontrar más espacio. Esta es la parte que está destinada hacia tu refrigerador y aquí es una parte que te puede servir como almacenamiento. Aquí ya tú puedes adaptar repisas o algún mueble que tú quieras para que te funcione a manera de alacena. Cocina vamos a tener este acceso hacia el área de servicio. Aquí tenemos una parte exterior donde vamos a tener una salida de agua si tú quisieras colocar aquí algún tipo de lavadero o para otra cosa que quieras que te funcione esta salida de agua. Tenemos también el espacio destinado para el calentador, que por cierto ya está incluido, y también todas las conexiones del tanque de gas estacionario, que por cierto también está incluido. Y por acá tenemos un acceso hacia un cuarto que combina un área de lavado y de servicio. Realmente sí lo podríamos considerar como un cuarto de servicio porque tienes las conexiones en una manera aparte. Aquí se me ocurre que tal vez podrías colocar algún tipo de cancel o un tipo de puerta corrediza para que quede privado este espacio para tus conexiones. Y por aquí un cuarto que puede funcionar si tú tienes alguna persona que te ayuda con las tareas de la casa, pues aquí puede ser un cuarto destinado para el uso de esa persona y también tienes un baño completo. Vamos a tener el acceso que te comentaba desde la parte de la sala y comedor. Esta parte es la que nos conecta directamente a la cocina. Por aquí vamos a tener otro espacio, un nicho, vamos a decir, que también puedes adaptar como almacenamiento o si quieres poner aquí algún tipo de cuadro, algún tipo de closet de blancos, no sé, lo que tú necesites en este espacio, lo puedes hacer. Y por aquí tenemos el medio baño para visitas. Este medio baño para visitas está bastante cómodo, está muy bien iluminado, tienes lo que es la meseta en un mármol Santo Tomás, tienes las gavetas y cajoneras bajo lavabos y tienes el área de tu espejo. La planta alta de la casa, vamos a tener aquí, mira nada más, otra sorpresa, otro espacio de bodega para que tú puedas almacenar aquí todo lo que necesites. Ahora sí que en esta casa por espacio no vas a tener ningún problema porque tenemos bodegas, ya viste, tanto en la parte interior como en la parte exterior. Y ahora sí, vamos a conocer la planta alta. Estas escaleras con recubrimiento en una madera de encino nos van a dar el acceso hacia la planta alta donde vamos a encontrar las 3 habitaciones. También me gustaría recalcar la iluminación indirecta que vamos a encontrar en este espacio. Subiendo las escaleras vamos a encontrarnos con la primera de las habitaciones secundarias. Realmente por el espacio yo diría que es una habitación
de bastante buen tamaño, tiene 5 metros con 40 por 3,50 de ancho, es un tamaño pues bastante adecuado, sin problema para una recámara king size. Me gustaría mencionar también que en toda esta planta alta también vamos a encontrar los mismos acabados que ya vimos en planta baja, el mismo tipo de piso, el mismo tipo de cancelería en la serie 150 que ya te platiqué, y también comentarte que toda la casa también ya incluye los mosquiteros con la misma calidad en la cancelería. Esta recámara cuenta con su propio espacio de closet vestidor con carpintería incluida y un baño totalmente equipado también con espejo, la gavetería y los canceles en baños. También me gustaría mencionarte que esta recámara tiene este espacio bastante agradable, que es una terraza de muy buen tamaño donde vamos a encontrar otra vez detalles, por ejemplo en esta piedra tipo conchuela. Vamos a encontrar también el acabado tipo cemento pulido que vimos en la parte de las fachadas exteriores de la casa, y también esta jardinera para que tú puedas colocar aquí el tipo de vegetación que más te guste. Además, en esta parte de la terraza también vamos a conectar hacia la otra recámara que ahorita vamos a conocer. Ahora vamos a conocer la segunda recámara de planta alta con unas dimensiones aproximadas de 430 por 470 metros, y quiero mencionarte que esta casa realmente está preparada como para tener dos habitaciones principales. Esta podríamos decir que es la primera habitación principal por el tamaño que tiene, a pesar de que el largo es un poco más pequeño que el anterior, tiene unas muy buenas dimensiones, igualmente para colocar sin problema tu recámara king size. Tiene el acceso hacia la terraza que vimos hace un momento con la primera de las habitaciones. Tiene un muy buen espacio de closet vestidor, un tamaño bastante agradable. Tenemos ventilación súper importante en los closets vestidores, y también tienes ya toda la carpintería en una madera de listonado de encino. También vamos a encontrarnos con el baño completo, que como te comentaba, esta recámara por su tamaño puede ser una principal, donde vamos a tener inclusive un lavabo doble, el mismo acabado en un mármol Santo Tomás en la meseta, igualmente las gavetas en la carpintería que ya te mencioné, y un muy buen tamaño de espejo. Además de que la regadera, la verdad es que cuenta con un tamaño bastante adecuado para una recámara principal. Vamos a encontrar los recubrimientos de piso a techo en el mismo mármol que vamos a tener en los pisos de toda la casa, y toda la cancelería en un vidrio templado. Saliendo de la recámara nos vamos a encontrar con este espacio a manera de distribuidor antes de entrar a la segunda recámara principal, donde vamos a tener esta área que bien puedes adaptar como una sala de tele. Tenemos aquí las conexiones ya preparadas. Tienes también un espacio adecuado de aproximadamente 3 metros por 3,50 metros, y tienes muy buena iluminación en esta parte. Además, también me gustaría mencionarte que por acá vamos a tener otro espacio de almacenamiento. Mira nada más el tamaño que tenemos aquí. Realmente este está destinado para un closet de blancos, pero bueno, hay tantos espacios de almacenamiento en esta casa que estoy segura que puedes adecuar con lo que tú necesites guardar, y no te va a hacer falta el espacio para nada.
recámara de aquí de planta alta, otra recámara principal, por decirlo de alguna manera, con unas dimensiones aproximadas de 3,90 por 4,70 metros, un espacio igualmente adecuado. Vuelvo a lo mismo, sin ningún problema puedes adaptar aquí una recámara king size. Cuentas también con la preparación para tu aire acondicionado, para tu televisor de este lado. También tienes una salida hacia una terraza que ahorita vamos a ver, pero antes de ello vamos a conocer un poquito más del vestidor que vamos a tener en esta recámara. Un vestidor también de buen tamaño con la carpintería, en el mismo material del que ya hablamos, un listonado de encino. También vamos a tener el tema de la ventilación en estos dos espacios para que no tengas ningún problema de humedad aquí en esta parte. Y vamos a encontrarnos con otro baño completo, con un doble lavabo, los mismos acabados que ya conocimos, y un espacio de regadera igualmente de buen tamaño o de un tamaño adecuado para una recámara principal. También puedes disfrutar de una rica terraza con salida desde tu recámara principal, donde vamos a encontrar también todos estos detalles que ya vimos a lo largo del video, ¿no? La piedra tipo conchuela, este tipo de acabado en un concreto pulido en esta tonalidad gris, y también vamos a tener por acá un espacio de jardinera, igualmente como la iluminación indirecta, que ahorita pues como es de día no la vamos a poder observar bien. Pero algo que me gusta también mucho de esta terraza es precisamente que tienes una vista hacia todo este espacio verde. Y con esta linda toma de la fachada trasera de la casa, nos despedimos, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado en este nuevo video recorrido de Base Cúbica Inmobiliaria. Es un placer para mí poder presentarles siempre nuevas propiedades, y también les comento que esta casa está lista para entrega, y les voy a dejar también su precio porque es una casa única y su precio es de 9,100,000 pesos y está totalmente lista para que vengas a disfrutar de ella. Les recuerdo, o más bien les invito a suscribirse a nuestro canal, a dejarnos un like si este video fue de su agrado, y también a compartirlo con aquella persona que crean que les puede interesar o le puede funcionar esta propiedad. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales de Base Cúbica y también mis redes sociales personales, y pues estamos muy agradecidos como siempre por seguirnos en todos nuestros videos. Les recuerdo mi nombre, soy Fabiola Que, y estoy siempre a la orden para lo que ustedes necesiten. Muchísimo gusto y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.